Un policía agredió brutalmente a un anciano negro sin saber que su hijo es un juez. Imagina el escenario. Estás caminando por una calle tranquila en México y ves a un policía acercándose a un hombre anciano negro. Él parece ser solo otro hombre común, alguien que ya ha vivido mucho y carga con el peso de los años y las batallas que ha enfrentado. Pero de repente, sin ningún aviso, el policía empieza a gritar, a empujar, con una violencia inesperada, agrede brutalmente a ese hombre. El dolor y el miedo se esparcen como una sombra, y te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Cómo algo así puede ocurrir justo frente a nuestros ojos? Ahora, imagina el pavor de Emiliano, un hombre anciano que ya ha visto mucho en la vida, siendo tratado con tal brutalidad, sin ningún respeto, sin compasión. El miedo debió ser abrumador, pero lo que él no sabía, y lo que nadie sabía, era que esa violencia tendría consecuencias que nadie podría haber previsto. El policía no sabía que ese hombre era el padre de alguien muy importante, un juez que haría todo lo posible para que se hiciera justicia. Sé que esta historia puede ser difícil de escuchar. El dolor que Emiliano sintió, la vergüenza que debió haber enfrentado frente a todos, es algo que muchas personas, lamentablemente, ya han vivido. Y lo peor es que muchas veces estas injusticias son encubiertas, ignoradas. Pero aquí está el punto que debes entender. Esta no es una historia de desesperanza. No, es una historia de justicia. Y te voy a mostrar cómo la vida de Emiliano, y la de todos nosotros, puede ser transformada cuando la verdad es revelada y la justicia comienza a escucharse. Este vídeo te mostrará exactamente lo que sucedió, cómo el coraje de un hombre, incluso frente al miedo y al dolor, puede cambiar el curso de todo. Prepárate para ver el giro de esta historia, no querrás perdértelo. Antes de empezar esta increíble historia, no olvides dejar ese poderoso like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia, y comentar desde qué ciudad lo estás viendo. Emiliano, un hombre negro de 70 años, caminaba lentamente por la bulliciosa calle de Monterrey, una de las ciudades más grandes de México, conocida por su inmensidad y vida agitada. El sol de la tarde brillaba con fuerza, la plaza estaba llena, con personas entrando y saliendo, pero nadie imaginaba que algo terrible estaba a punto de suceder allí. Emiliano, con su rostro tranquilo y cansado, llevaba las huellas de una vida difícil, pero llena de sabiduría. Ya había vivido los desafíos que el mundo impone a los más viejos, especialmente a los negros, que frecuentemente se ven olvidados o ignorados por la sociedad. Era una tarde calurosa, y la ciudad de Monterrey, con sus grandes avenidas y altos edificios, parecía no notar lo que sucedía en una de sus calles más tranquilas. El sonido de los autos pasando y las conversaciones animadas de la gente en los alrededores eran el trasfondo de esa escena que nadie imaginaba que se desarrollaría frente a sus ojos. Todo sucedió rápidamente. Sin provocación alguna, sin ningún motivo aparente, el policía que patrullaba la zona se acercó a Emiliano, que caminaba con tranquilidad hacia su destino, sin prisa. El policía, un hombre joven imponente, de uniforme azul oscuro, miró a Emiliano de forma fría y autoritaria, como si ya hubiera decidido que ese hombre allí era sospechoso de algo. Sin dar explicaciones, sin pedir identificación, fue directo al abuso. Emiliano, que tal vez ya había vivido demasiados momentos de discriminación a lo largo de los años, no esperaba eso. El policía, de forma inesperada, empujó a Emiliano con toda la fuerza que tenía. El empujón fue tan violento que el anciano fue lanzado contra una pared de concreto. El impacto fue fuerte, y Emiliano cayó de forma descontrolada, herido y asustado, con su cuerpo temblando de dolor. Apenas pudo recuperarse del primer golpe, pero, en un impulso de supervivencia, intentó defenderse, levantándose con dificultad. Pero el policía, implacable y sin remordimientos, estaba solo comenzando. Con un odio visible en el rostro, el policía atacó de nuevo. Golpeó a Emiliano con tal fuerza que el anciano, ya débil y debilitado, no tuvo oportunidad de defenderse. El sonido del golpe resonó por la calle, pero nadie reaccionó. Las personas alrededor, en lugar de intervenir, comenzaron a sacar sus celulares.
El miedo se apoderó del ambiente. Todos allí sabían que la violencia era algo común, pero nadie esperaba que fuera de esa forma, tan brutal, tan sin sentido. Y allí, con los ojos de la ciudad puestos sobre ellos, Emiliano fue lanzado al suelo, humillado frente a todos, mientras el policía seguía actuando con total impunidad. La escena fue aterradora. Emiliano estaba en el suelo, su ropa rasgada, los ojos llenos de dolor y perplejidad. El miedo se esparció por el aire, como si algo mucho más sombrío estuviera tomando control de ese momento. Las personas alrededor estaban paralizadas, algunas incluso grabando, pero nadie tuvo el valor de intervenir. Era como si una fuerza invisible hubiera silenciado a los que miraban. El miedo a represalias, a sufrir también la brutalidad policial, les impidió actuar. El rostro de Emiliano estaba marcado por el dolor, pero sus ojos reflejaban algo más que sufrimiento. Había algo en ellos, algo que indicaba que él sabía que la lucha no sería fácil, pero también sabía que no podía permanecer en silencio ante el abuso. Y, mientras se levantaba lentamente, con las fuerzas que le quedaban, el grito de su alma no fue escuchado. En ese momento, el miedo se instaló en todos los que presenciaron la escena. El miedo de ser la siguiente víctima. El miedo de que la violencia pudiera extenderse aún más, sin que nadie impusiera límites. Pero lo más aterrador de todo era la sensación de impotencia. Impotencia ante una autoridad que podía actuar de manera brutal, sin justificación, sin un motivo legítimo. La brutalidad de un policía contra un hombre anciano, negro, que solo trataba de vivir su vida, dejó una marca profunda en la ciudad. La cuestión del abuso de autoridad no solo se trataba de lo que sucedió en ese instante, sino de lo que representaba: el miedo constante, la discriminación silenciosa y la violencia arraigada en un sistema que parecía no tener vergüenza de mostrar su rostro cruel. Después de la brutalidad que Emiliano acababa de vivir en las calles de Monterrey, el dolor que sentía no era solo físico. Su cuerpo estaba herido, con hematomas en el rostro y las manos, pero lo que más lo marcaba era el vacío, la sensación de impotencia que lo consumía. Había sido humillado frente a una plaza llena de gente, pero lo peor de todo era el peso de saber que nada cambiaría. Monterrey, una ciudad llena de contrastes, donde la modernidad se encuentra con la desigualdad, fue el escenario de aquel momento sombrío. En las grandes avenidas, los autos pasaban apresurados, pero en la pequeña calle donde Emiliano había sido agredido, el tiempo parecía haberse detenido. Intentaba recomponerse, levantándose con dificultad, el cuerpo dolorido, las manos temblorosas. Lo que más deseaba en ese momento era que alguien lo ayudara, que alguien lo viera no solo como un hombre negro, sino como una persona con derechos, con dignidad. Pero nadie intervino. Pensaba en los años de vida que ya llevaba, en los desafíos enfrentados, en las humillaciones diarias. Ese momento no fue un accidente, no fue algo inesperado. Emiliano sabía que el sistema, tan acostumbrado a ignorar los derechos de los negros, de los mayores, nunca haría justicia por sí mismo. Ya lo había visto tantas veces en su vida. Era una lucha diaria contra un muro invisible, pero enorme. No importaba cuánto se esforzara, cuánto trabajara, cuánto fuera digno para el mundo, seguía siendo visto como alguien inferior, como alguien que no merecía respeto. Esto, más que el dolor físico, pesaba en su corazón. Emiliano cerró los ojos por un momento, tratando de organizar sus pensamientos. Sintió una sensación amarga de desesperación, un vacío profundo que parecía apoderarse de su alma. Pero en lo más profundo de su pecho, una pequeña llama aún ardía, la llama de la esperanza. Sabía que, por más que las cosas estuvieran difíciles, la justicia, de alguna manera, aún podría prevalecer. La verdad siempre encontraría un camino. Él creía en eso con todo su ser. Su mente viajaba hacia su familia, hacia el hijo que tanto amaba. Su hijo, un juez respetado, que siempre había creído en la fuerza de la ley, en la importancia de la verdad. Emiliano pensaba en cómo su hijo se levantaba todas las mañanas con el objetivo de buscar justicia para los demás, de luchar contra los errores del sistema, de corregir las fallas que la sociedad insistía en ignorar.
Y cómo él, con su cabello canoso y su postura firme, siempre le había enseñado que, incluso frente a la adversidad, la verdad sería el faro que guiaría a todos hacia la justicia. El hijo de Emiliano había vivido una vida distinta, rodeado de respeto y autoridad, pero Emiliano sabía que incluso él, con todo su prestigio, enfrentaría las barreras invisibles del racismo. Y en ese momento, con los ojos llenos de lágrimas, Emiliano sintió el peso del dolor de la injusticia. Sabía que la lucha por la justicia no era solo suya. Era una lucha de todos los que habían sido marginados, invisibilizados, desrespetados a lo largo de los años. Pensaba en tantos otros como él, que habían sido aplastados por el sistema, sin nunca haber tenido la oportunidad de ser escuchados. El corazón de Emiliano estaba pesado, pero su mente no dejaba de creer que las cosas podían cambiar, que algún día la verdad sería más fuerte que cualquier abuso de autoridad. El miedo de nunca ser escuchado, el miedo de que su dolor fuera ignorado, consumía a Emiliano. Pensaba en lo solitaria que podría parecer su lucha, en lo fácil que podría ser que su voz fuera silenciada por la gran maquinaria que ignoraba los gritos de personas como él. El miedo de ver su historia borrada, de ver los errores del policía justificados por la misma sociedad que siempre lo había marginado, estaba allí, presente en cada latido de su corazón. El miedo de no lograr cambiar nada, de ser solo otra víctima sin nombre, otro rostro borrado por la historia, devoraba su alma. Pero, al mirar al cielo despejado de Monterrey, sabía que no podía permitir que la injusticia ganara. Mientras se apoyaba en el muro, tratando de levantarse, el dolor físico de su cuerpo parecía un reflejo del dolor más profundo que sentía en su espíritu. La injusticia no era algo que pudiera simplemente ignorar, no era algo que pudiera aceptar. Su hijo, un juez, una persona con el poder de cambiar el sistema, tal vez fuera el único capaz de darle voz a aquellos que, como él, habían sido silenciados. Emiliano sabía que el dolor de esa agresión aún era grande, pero estaba decidido. La lucha por la justicia sería su legado. El camino de Emiliano no sería fácil, él lo sabía. Pero, por más desesperanzado que pareciera el momento, sentía que la lucha por la verdad, por la justicia, aún era posible. Ese sería el momento de usar su dolor para encender una llama de cambio. Y sabía que, si su hijo estaba a su lado, algo podría hacerse. El dolor, el miedo, la desesperanza, todo eso estaba alimentando una nueva fuerza dentro de Emiliano, la fuerza de luchar por un mundo más justo, más digno para todos. La verdadera lucha por la justicia apenas comenzaba. Esa tarde, calurosa y sofocante, parecía interminable. Las calles de Monterrey, una de las ciudades más grandes de México, estaban vivas con el movimiento de personas y autos. La plaza, un centro de comercio y encuentros, más parecía un reflejo de lo que estaba sucediendo en la ciudad: desigualdad, injusticia y la dura realidad que muchos, como Emiliano, enfrentaban cada día. Después de la brutalidad del policía, Emiliano fue arrastrado hasta una patrulla, sus ojos ya casi sin vida, su cuerpo doliendo y retorciéndose de dolor. El policía, completamente ajeno a la identidad del hombre que acababa de agredir, no imaginaba que él no era un simple anciano, sino alguien mucho más importante de lo que él podría comprender. Emiliano, con su ropa sencilla y su postura cansada, nunca fue reconocido como el hombre respetable que realmente era. Para el policía, él era solo otro negro, viejo e invisible. Emiliano fue llevado rápidamente al hospital, donde las heridas físicas fueron tratadas, pero el dolor emocional parecía aún más profundo. Los hematomas en el rostro y la hinchazón en las muñecas mostraban la violencia de la agresión, pero lo que realmente lo lastimaba era el hecho de que su dignidad había sido arrancada frente a todos. Sabía que nada cambiaría, que el sistema jamás tomaría una acción real, y que la mayoría de las personas en la plaza pronto se olvidaría de lo que había visto. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. Las imágenes de la brutalidad que Emiliano sufrió, filmadas por transeúntes que se escondieron detrás de las cámaras, comenzaron a propagarse como fuego en las redes sociales. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias se extendieran por toda Monterrey, finalmente, llegaran a oídos de quien más importaba: el hijo de Emiliano. El hijo de Emiliano era un hombre de prestigio,
un juez respetado en todo México, conocido por su ética y por su incansable lucha por la justicia. Ese día, él estaba en la ciudad para un evento jurídico importante, y al ser alertado sobre la agresión a su padre, el impacto fue enorme. Conocía bien los desafíos que las personas negras enfrentaban en su ciudad, pero nunca imaginó que su propio padre sería víctima de esa brutalidad. Al recibir la noticia, el juez sintió una mezcla de dolor y rabia. El dolor de saber que su padre, un hombre digno que siempre enseñó los valores de la verdad y la justicia, había sido humillado de esa manera. Y la rabia, una rabia profunda, porque sabía que la realidad del racismo y del abuso de poder era algo que muchos ignoraban o preferían no ver. Pero ahora, esto había alcanzado a su propia familia. Ahora, el abuso ya no era algo distante, era algo personal. Inmediatamente canceló todos sus compromisos y corrió al hospital donde su padre estaba. Cuando llegó, vio a Emiliano, el hombre que siempre había sido su roca, sentado en la cama del hospital, con el rostro marcado por la violencia, pero con los ojos aún firmes, llenos de una fuerza que siempre había admirado. El hijo lo miró y, por un instante, quedó sin palabras. Sabía que la situación era grave, pero la escena frente a sus ojos era más de lo que podía soportar. «Papá, ¿estás bien?», preguntó el juez, con la voz quebrada por la emoción. Emiliano sonrió, una sonrisa triste, pero que llevaba una ternura que solo los padres tienen. «Voy a estar bien, hijo». «Lo que me duele no es el cuerpo, es la vergüenza», respondió Emiliano, con voz cansada, pero resuelta. Sabía que el abuso que había sufrido no era un caso aislado. Era solo una más de tantas historias de vidas quebradas por la desigualdad y la violencia racial. Fue allí, en ese hospital, donde la realidad de lo sucedido se instaló de forma clara para el juez. Sabía que, como hijo de Emiliano, su vida nunca sería vista con los mismos ojos que la de los demás. Pero también sabía que, ahora, tenía un poder inmenso en sus manos. Era un juez, un defensor de la ley, y sabía que podía hacer algo para que el dolor de su padre no fuera olvidado, para que se hiciera justicia. Determinado, el juez prometió que haría todo lo posible para que el policía que agredió a su padre fuera responsabilizado. Sabía que, en México, muchos casos como ese se perdían en la impunidad, pero ahora era personal. No permitiría que su padre fuera otra víctima olvidada. Sabía que la lucha por la justicia de Emiliano sería difícil, pero estaba preparado para enfrentarla con toda la fuerza que tenía. El sistema, que tantas veces se había mostrado inmune al dolor de personas como su padre, ahora tendría que escucharlos. El miedo de que más vidas fueran destruidas por abusos de poder, de que la injusticia siguiera su curso sin consecuencias, invadía al juez. Pero el dolor que sentía por ver a su padre en ese estado también le daba valor. No iba a permitir que el racismo y el abuso de autoridad siguieran siendo una realidad para aquellos que no tenían voz. Y, lo más importante, sabía que, con su posición, podría ser la voz que su padre nunca tuvo en ese momento. En ese momento, en el hospital, se tomó una decisión. La lucha por la justicia no sería solo la lucha de Emiliano. Sería la lucha de todos los que habían sido silenciados, que habían sido víctimas de la misma violencia invisible que él había enfrentado. Y, más que eso, sería una lucha de amor. El amor de un hijo por su padre, que ahora se convertía también en la llama que iluminaría el camino hacia la justicia que Emiliano siempre creyó que era posible. Cuando la noticia de la brutal agresión a Emiliano se esparció por la ciudad de Veracruz, las calles, generalmente tranquilas y llenas de turistas paseando por el malecón junto al mar, se convirtieron en un campo de revuelta. Veracruz, una ciudad histórica en México, conocida por su vibrante cultura y su gente cálida, jamás imaginaría que un evento tan impactante sacudiría sus cimientos sociales. Una ciudad donde los rostros de la población provenían de diferentes orígenes e historias, pero donde la convivencia siempre había sido armoniosa, ahora se veía marcada por un grito colectivo de indignación. En la tarde de ese día sombrío, después de que se compartieran las imágenes que mostraban la brutal violencia de un policía contra Emiliano, las personas comenzaron a reunirse en las plazas y en los puntos principales de la ciudad.
Era como si el dolor de Emiliano hubiera sido sentido por todos. Los mensajes de apoyo empezaron a multiplicarse en las redes sociales, mientras en las calles el murmullo de conversaciones se transformaba en una ola de protestas. La plaza principal de Veracruz, que antes era un lugar de descanso y diversión, ahora estaba tomada por grupos de personas que se unían en busca de justicia. «No podemos permitir que esto siga», gritaba una mujer mayor, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de furia. Estaba rodeada por otros ancianos, muchos de ellos tan viejos como Emiliano, que no podían creer lo que acababan de ver. «Este hombre, Emiliano, es uno de los nuestros. Ha trabajado toda su vida, construyó esta ciudad con sus manos. ¿Cómo pueden hacerle esto?». Las personas, de todas las edades, estaban visiblemente alteradas. Era un sentimiento de revuelta que no conocía límites, y el miedo de que la impunidad prevaleciera aumentaba con cada minuto. El miedo de que, si no se levantaban ahora, otras vidas pudieran ser destruidas de la misma forma. Sabían que el sistema, muchas veces, favorecía a quienes estaban del lado del poder. Sabían que Emiliano, siendo negro, anciano y sin recursos, sería una de las víctimas más vulnerables en ese ciclo de abuso. Mientras los manifestantes se reunían, las autoridades comenzaron a darse cuenta del impacto de lo sucedido. La presión social estaba creciendo, pero la verdadera fuerza estaba en el apoyo que Emiliano recibía de su comunidad. No se trataba solo de un anciano agredido, sino de una lucha contra un sistema que tantas veces se había mostrado cruel e indiferente. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la protección de nuestro pueblo?, gritaban los manifestantes. Sabían que la agresión a Emiliano no era un acto aislado, era la punta del iceberg de una realidad mucho más grande de discriminación y abuso de poder. El apoyo de la comunidad fue, sin duda, esencial. Personas que, hasta ese momento, se sentían impotentes ante tantas injusticias, ahora se unían por una causa mayor. Vecinos, amigos y hasta extraños, unidos por el deseo de ver justicia, comenzaron a organizarse. Se hicieron carteles, y los gritos de justicia para Emiliano comenzaron a resonar en todas direcciones. Cada persona que se unía a la lucha representaba un alma dispuesta a enfrentar el miedo a represalias y a oponerse a un sistema defectuoso. Entonces, las autoridades se dieron cuenta del tamaño de la revuelta. Era imposible ignorar la fuerza del pueblo. En ese momento, Veracruz ya no era solo una ciudad con hermosas playas y una cultura rica. Era el escenario de una revolución silenciosa, una revolución de coraje, donde los más viejos, que durante tantos años habían sido ignorados, estaban ahora al frente, exigiendo que la verdad fuera escuchada. El miedo a represalias, que muchos sentían, parecía haberse disipado por el peso de la indignación. «No podemos dejar que esto se pierda», dijo un hombre que ya pasaba de los 70 años, con la voz entrecortada por la emoción. «Emiliano es nuestro hermano. Si no hacemos algo ahora, ¿qué nos quedará? Nuestro silencio será nuestra vergüenza». Así, la presión sobre los policías y las autoridades locales se intensificó. En Veracruz, nadie podía mirar a Emiliano y verlo solo como un anciano negro. Ahora veían a alguien que representaba a todos aquellos que, durante tanto tiempo, fueron víctimas de abuso y silencio. Y, juntos, sabían que ese momento era crucial. El miedo de que nada cambiara los unió en una lucha por la justicia, por la verdad, por la dignidad de Emiliano y de todos aquellos que se veían reflejados en su dolor. Las calles de Veracruz, que antes respiraban un aire de serenidad, ahora estaban llenas por el sonido del coraje y la exigencia de justicia. La batalla de Emiliano se convertiría en una batalla de todos, porque, al final, la lucha contra el racismo y la injusticia nunca se gana sola. Se gana con la fuerza de una comunidad unida, con el poder de la voz de cada uno que se niega a aceptar el silencio. En el momento en que las imágenes de la brutal agresión a Emiliano se difundieron por las redes sociales, algo dentro de su hijo, Alejandro, se activó. Alejandro, un hombre respetado y conocido en Veracruz, no solo era un padre amoroso, sino también un juez influyente,
alguien que había dedicado su vida a luchar por la justicia y los derechos de los más vulnerables. Estaba en una conferencia en la Ciudad de México cuando se enteró de lo sucedido, pero, tan pronto como recibió la noticia, sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Veracruz, una ciudad a lo largo del Golfo de México, siempre fue tranquila, pero ese día, el clima era tenso. Alejandro, al escuchar sobre el ataque, sintió un dolor inmenso en su corazón. No se trataba solo de su padre, sino de la violencia sistemática que muchos, como Emiliano, enfrentaban a diario. Como juez, sabía muy bien cómo el sistema judicial podía ser lento, insensible y, muchas veces, falto cuando se trataba de justicia para los negros y los más viejos. En su oficina, Alejandro miró el teléfono, con la mano temblorosa al sostenerlo. Sabía que tenía el poder de cambiar la situación, pero también sabía que la lucha sería difícil. El miedo de que el caso fuera silenciado o olvidado lo consumía. Pero, al pensar en su padre, en ese momento indefenso y humillado, tomó una decisión. No permitiría que esta injusticia fuera oculta. No mientras fuera juez. No mientras fuera hijo de Emiliano. Con una determinación feroz, Alejandro se puso en contacto con las autoridades de Veracruz, presionando para que se abriera la investigación inmediatamente. No estaba dispuesto a dejar que el sistema se callara ante la violencia de un policía contra un anciano negro. Usó su poder, su posición y su voz para asegurarse de que el caso no fuera ignorado, como tantos otros lo habían sido. En una reunión tensa con los líderes locales, Alejandro exigió que el agresor, el policía responsable de la brutalidad, fuera identificado y apartado de sus funciones. Mi padre no es un número. No es solo una estadística de violencia, dijo Alejandro con firmeza. Es un ser humano, y lo que le pasó debe ser tratado con la seriedad que merece. Es mi padre, y no descansaré hasta que se haga justicia. Mientras la conversación se desarrollaba, Emiliano, aún en el hospital, seguía las noticias con una mezcla de dolor y esperanza. Sentía las cicatrices físicas de la agresión, pero el dolor más profundo venía de la sensación de impotencia. Él, un hombre que había vivido toda su vida con respeto y dignidad, ahora se veía tratado con violencia por aquellos que juraron protegerlo. Pero al saber que su hijo estaba luchando a su lado, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. Ya no se sentía más solo. La lucha, que antes parecía ser solo suya, ahora la compartía con su familia, con Alejandro, y con todos los que se levantaban para exigir justicia. Como hombre mayor y negro, Emiliano sabía el peso de ser invisible para el sistema. Pero al ver a su hijo tomar las riendas de la situación, sintió por primera vez que su dolor no sería ignorado. La lucha de Emiliano, por más dolorosa que fuera, ahora se convertía en una lucha colectiva, un movimiento que trascendía su propia experiencia. Alejandro se convirtió en la voz de Emiliano, y la voz de todos aquellos que, como su padre, eran víctimas de abusos y de un sistema que rara vez les daba la oportunidad de ser escuchados. El dolor de Emiliano ahora se canalizaba en una batalla por justicia, y Alejandro estaba decidido a no dejar que esa lucha se perdiera. Sabía que la presión social en Veracruz, donde los ciudadanos se unieron en torno al caso de Emiliano, ya estaba creciendo. Pero también sabía que se necesitaría un esfuerzo mayor para garantizar que el policía agresor fuera responsabilizado. La ciudad entera observaba. El miedo a más impunidad aún flotaba en el aire, pero, por primera vez, había una luz de esperanza. La justicia, por más difícil que fuera de alcanzar, comenzaba a parecer posible. Para Emiliano, la idea de ver a su hijo tomar las riendas de la situación le trajo un consuelo profundo. Sabía que la lucha sería larga, pero ahora tenía la certeza de que no estaría solo. Tenía a su familia y a su comunidad a su lado. Por primera vez, sintió que el sistema podría ser desafiado y que la justicia no era algo inalcanzable. Alejandro sabía que su posición de juez no lo protegería del impacto de desafiar a las autoridades locales, pero eso no lo intimidaba. Ya no podía permitir que el dolor de su padre fuera ignorado, ni que los abusos continuaran impunes. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío, porque sabía que, al final,
lo que estaba en juego no era solo el honor de su padre, sino el honor de toda una comunidad que ya se había cansado de ver a sus miembros tratados con falta de respeto. El peso de la decisión del tribunal era inmenso. La ciudad de Veracruz, en México, parecía detenerse mientras el caso de Emiliano se desarrollaba en el tribunal. Las calles estaban silenciosas, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando ansiosamente el veredicto. El tribunal, ubicado en el centro histórico de Veracruz, era un edificio imponente, con su fachada de piedra antigua, y era conocido por ser el corazón de la justicia en la ciudad. Sin embargo, en ese momento, no se sabía si el sistema de justicia, que tantas veces había fallado a los más vulnerables, sería capaz de hacer lo correcto. Desde el momento en que se divulgó la agresión a Emiliano, la presión pública fue inmensa. Personas de todas las edades, colores y orígenes comenzaron a reunirse en las plazas de Veracruz, llevando carteles con palabras como justicia para Emiliano y basta de abusos. Toda la ciudad estaba unida por una sola causa: la necesidad de demostrar que la violencia contra un ciudadano inocente no sería más tolerada. Con el incansable liderazgo de Alejandro, el hijo de Emiliano, la presión sobre las autoridades fue enorme. Alejandro, con su conocimiento de la ley y su posición como juez, se convirtió en la voz de la comunidad. Sabía que la justicia para su padre no era solo un asunto personal, sino un asunto colectivo. Su padre, Emiliano, representaba a todos aquellos que habían sido víctimas de abusos y discriminación, especialmente los ancianos y los negros, que a menudo enfrentaban un sistema desigual. Finalmente, llegó el juicio. El policía, ahora identificado y apartado de sus funciones, estaba en el banquillo de los acusados. Él, que antes parecía intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de su brutalidad. La sala del tribunal estaba llena, y se escuchaba el murmullo de la población, que esperaba con expectación lo que sucedería a continuación. El proceso judicial fue tenso. Las pruebas eran claras e incontestables. Las imágenes de la agresión, grabadas por transeúntes, mostraban con precisión la brutalidad del policía contra Emiliano. Los testigos, incluidos los ciudadanos que estaban presentes y habían filmado la escena, proporcionaron testimonios valiosos. La defensa del policía intentó alegar que él solo estaba cumpliendo con su deber, pero las pruebas eran abrumadoras. Alejandro estaba presente, de pie, con la mirada firme y la postura de alguien que sabía que esa lucha iba más allá de su padre. Sabía que ese juicio sería un punto de inflexión, no solo para su familia, sino para la comunidad de Veracruz, e incluso para todo México. La sensación de que el sistema podría ser manipulado a favor de un policía blanco contra un hombre negro y anciano flotaba en el aire. Pero, en ese momento, Alejandro creía que la justicia, finalmente, podría prevalecer. El juez, después de analizar todas las pruebas y escuchar todos los testimonios, hizo lo que parecía imposible. Declaró al policía culpable de abuso de autoridad y agresión. La sala del tribunal estalló en un tenso silencio, seguido de un murmullo de sorpresa. El policía fue despedido de sus funciones de inmediato, y se determinó que debía ser llevado a juicio por sus crímenes. Emiliano, aún recuperándose de las heridas, recibió la noticia del veredicto con una mezcla de emociones. El dolor físico de sus lesiones aún lo atormentaba, pero, por primera vez, sintió que el dolor de la injusticia comenzaba a ser sanado. Sabía que la lucha no sería fácil, que el camino aún estaba lejos de ser perfecto, pero sintió que ese momento era una victoria histórica. La decisión del tribunal fue un hito no solo para Emiliano, sino para todos aquellos que, como él, habían sido víctimas de abusos de autoridad, discriminación y racismo. La historia de Emiliano tocó los corazones de muchos, especialmente aquellos que, a lo largo de los años, habían sufrido en silencio, sin tener la valentía o la oportunidad de exigir justicia. El Tribunal de Veracruz, con su decisión, envió un mensaje poderoso: que ningún abuso de autoridad sería tolerado, que todos los ciudadanos merecían ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su color, edad o condición social. La decisión también sirvió como un recordatorio de que la lucha contra el racismo y la violencia sistémica no es solo un caso individual, sino una batalla que debe ser librada por toda la sociedad.
Mientras Emiliano reflexionaba sobre lo sucedido, se sintió aliviado. Sabía que su hijo, Alejandro, no solo había luchado por su justicia personal, sino por la justicia de todos. La batalla, que había comenzado con una agresión brutal, ahora se transformaba en un símbolo de resistencia y transformación para Veracruz. Las calles de la ciudad, antes marcadas por el miedo y la desigualdad, comenzaban a llenarse de esperanza. El proceso de sanación apenas comenzaba para Emiliano, pero sabía que la victoria en el tribunal era un paso importante hacia un futuro más justo. La decisión del tribunal fue solo el comienzo de un nuevo viaje para Emiliano y para la ciudad de Veracruz. El eco de la sentencia resonó en las calles, en las plazas, en los corazones de las personas. La ciudad, que un día había estado marcada por la indiferencia ante los abusos y la violencia policial, ahora respiraba un aire de renovada esperanza y determinación. Aquella mañana, con la lectura del veredicto, algo profundo ocurrió no solo para Emiliano, sino para todos los que habían sido tocados por su dolor. Emiliano, ya un hombre anciano, estaba marcado por la violencia de aquel día. Sus huesos, aunque aún fuertes, cargaban el dolor de una agresión implacable. Su piel, antes resistente a la luz del sol de Veracruz, ahora parecía reflejar una profunda fatiga, una sombra que solo el tiempo y la lucha implacable pueden dejar. Pero, en su corazón, Emiliano sintió algo nuevo, algo que jamás imaginó experimentar en su vida: fuerza. Se sentía más fuerte que nunca, porque, ahora, la justicia no era una idea distante e inalcanzable, era real y posible. En las calles de Veracruz, las personas comenzaron a verlo de manera diferente. Emiliano se convirtió en un símbolo, no solo de la resistencia, sino de la dignidad que, durante tantos años, se le había negado a él y a tantos otros como él. Aquellos que antes lo miraban como un simple hombre anciano y vulnerable, ahora lo veían como un faro de valentía. Ya no era solo Emiliano, el hombre que había sido agredido sin razón, se había convertido en Emiliano, el hombre que desafió al sistema y ganó. Toda la ciudad sentía que algo había cambiado. Las conversaciones en los cafés, las reuniones en las plazas, las discusiones en las casas y las iglesias, todo estaba centrado en ese veredicto. La victoria de Emiliano no era solo una victoria personal, sino una victoria para todos aquellos que, a lo largo de los años, habían sido silenciados por el miedo y la discriminación. La justicia, finalmente, había dado un paso hacia los que más la necesitaban. Pero Emiliano sabía que la batalla aún no había terminado. Lo que había sucedido no era una casualidad ni un evento aislado. Sabía que su lucha, que había comenzado con la agresión de aquel fatídico día, ahora se expandía hacia una lucha mayor. No se trataba solo de él, se trataba de todos aquellos que habían sido marginados, de todos los que habían sufrido abusos de poder, de todos los que vivían con miedo de denunciar, temiendo que el sistema los dejara a merced de la impunidad. Emiliano, con el apoyo incondicional de su hijo, Alejandro, continuó luchando. Juntos, se convirtieron en una fuerza imparable. Mientras Alejandro, como juez, usaba su posición para presionar por reformas, Emiliano hacía lo que siempre había sabido hacer: hablaba con el corazón, con la verdad. Comenzó a viajar por Veracruz, hablando en las escuelas, en las iglesias, en las plazas. Su historia, que antes era una marca de sufrimiento, ahora era un mensaje de fuerza y transformación. Mostraba que, incluso en las situaciones más desesperadas, la lucha por la justicia no solo podía ser ganada, sino que podía transformar la vida de una comunidad entera. Emiliano y Alejandro ya no estaban solos. Cada vez más personas se unían a la causa. La comunidad, que antes se sentía impotente, ahora se veía como parte de un cambio que estaba en marcha. Con cada conversación, con cada encuentro, con cada manifestación, la gente comenzó a creer que podía hacer la diferencia. Comenzaron a ver que, al alzar la voz, al unirse, no solo podrían buscar justicia, sino también crear un entorno donde se respetara la dignidad humana, donde el abuso de poder fuera combatido, donde la discriminación racial ya no tuviera cabida. La transformación era visible.
Las conversaciones en las calles de Veracruz ahora estaban llenas de un nuevo tipo de esperanza, una esperanza alimentada por la valentía de Emiliano y su familia. Y así, el legado de Emiliano se extendió, como una llama que tocaba el corazón de todos los que la encontraban. Ya no era solo una víctima de la violencia, se había convertido en un símbolo de que, incluso en las sombras más oscuras, la luz de la justicia puede brillar. Y, aunque Emiliano sabía que la lucha contra el racismo y el abuso de autoridad aún tendría muchos desafíos por delante, también sabía que nada podría borrar el impacto que él y su familia habían causado. Habían roto el silencio, desafiado el miedo y demostrado que, incluso en las situaciones más difíciles, la justicia, la dignidad y la unión siempre pueden prevalecer. Veracruz nunca más sería la misma ciudad. Y Emiliano, el hombre que un día fue agredido sin razón, ahora sería recordado como el hombre que trajo el verdadero cambio para todos. Así, la historia de Emiliano nos muestra que, por más difícil que sea, la lucha por la justicia nunca debe ser olvidada. El coraje de una persona, apoyado por la comunidad, puede transformar una tragedia en una victoria para todos. Pero, lo más importante, nos enseña que no podemos quedarnos en silencio ante lo que es incorrecto. El abuso de poder, la discriminación y la violencia aún están presentes, y debemos estar alertas. Porque, así como la historia de Emiliano, hay muchos otros casos por ahí que aún necesitan nuestra atención y nuestra voz. Así que, mantente atento. No podemos cerrar los ojos ante la injusticia que aún ocurre a nuestro alrededor. El cambio comienza con cada uno de nosotros, y con el coraje de no permitir que el silencio prevalezca. Vamos juntos, como comunidad, a garantizar que historias como la de Emiliano no se repitan. La lucha por la justicia es de todos nosotros. Y no olvides hacer clic en el vídeo de la última pantalla, porque hay más contenido excelente esperando por ti.